Señor pueda también tocarnos y ayudarnos por medio de su palabra. Amén. Amén. El Señor nos ayude. Hermanos, con la ayuda del Señor hemos venido viendo, y últimamente, para entrar, digamos, directamente al punto, hemos venido viendo cómo el Señor quiere, está en su corazón, que nosotros, sus hijos, que hemos nacido de Él, seamos edificados como su iglesia, como su casa, como su familia. O sea, la obra que el Señor quiere hacer con nosotros, una vez nos ha rescatado, nos ha pasado de la muerte a la vida, es justamente constituirnos también como su cuerpo. Ciertamente somos su cuerpo, para eso no necesitamos nada más sino recibir el Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero el Espíritu Santo va a desarrollar en nosotros una obra, ¿no? Esa obra el Señor la refirió, por ejemplo, por primera vez ahí con Pedro, diciéndole que Él edificaría su iglesia. O sea que esa palabra de edificar, ¿cierto?, es el desarrollo de la obra que el Señor ya ha hecho en nuestros corazones al vertir su Espíritu en nosotros. Edificar, ¿no? También en otros pasajes ya vemos que se usan otras palabras respecto a esa misma obra, que consisten también en madurarnos también como sus hijos. Él nos hizo sus hijos, ¿cierto? En el griego esa palabra de hijos, para cuando uno es bebé, para cuando uno ha nacido del Señor, es teknon, ¿no? En griego se usan dos palabras para hijos. Una es teknon, tiene que ver con los hijos pequeños, ¿cierto? Los hijos que van madurando, que van creciendo, que recientemente han recibido al Señor como su Padre, por medio de la fe en la obra del Señor Jesús. Pero la Biblia también después dice que Él quiere hacernos sus hijos maduros, o sea, huios, ¿no? ¿Cómo se escribe? U-I-O-S. Bueno, pues así lo escribo yo, no sé. Yo lo he escuchado. Sí, al menos así suena, pero no sé exactamente si de pronto por ahí falta una H o qué sé yo, pero es así, ¿no? Más o menos. Entonces, esa maduración consiste en poder también que Él desarrolle su obra en nosotros, ¿sí? La madurez en el Señor, el crecimiento espiritual real en el Señor, ¿sí? Se va reflejando en la medida que Él puede ir encontrando en nosotros espacio en nuestros corazones para edificar la obra que Él quiere. Amén. Esa es la verdadera maduración de nuestra vida cristiana, de nuestra vida en el Señor. Amén. Fíjese que la Biblia nos muestra el trabajo que el Señor quiere hacer en nosotros. No es, digámoslo así, cualquier trabajo. Fíjese que la Biblia, por ejemplo, nos enseña que madurar en el Señor, que ser edificados, que crecer en el Señor, que desarrollarnos en el Señor, no es, por ejemplo, entender doctrinas y sabiduría humanas, ¿sí? Uno podría pensar que madurar en el Señor es comprender, pero no es solamente comprender, ¿sí? No es solamente comprender. Puede haber personas que comprenden muchas cosas y aún así todavía no estar en un proceso de maduración al Señor, ¿sí? Tampoco es, por ejemplo, sentir, ¿no? El sentimiento, lo que nosotros vamos sintiendo cuando vamos conociendo al Señor, no necesariamente tiene que ver o es el resultado de nuestra maduración en el Señor, ¿no? Entonces decíamos, bueno, entonces, ¿en qué consiste madurar en el Señor? ¿Sí? Madurar en el Señor consiste en poder abrir espacio en nuestros corazones para que Él haga la obra que Él se ha propuesto hacer, ¿sí? Tampoco madurez es, por ejemplo, el ejercicio de dones espirituales. Por ejemplo, uno podría pensar que madurar es tener largas horas de oración, ¿sí? Y que entre más oremos, más maduros somos. No necesariamente. No es sacrificios como de ser ejercicios religiosos ni espirituales. A veces pensamos o confundimos que
que esa es la maduración en el Señor. No necesariamente, ¿sí? Lo que sí el Señor específicamente da por su palabra es que en nuestro carácter, la maduración se da por la transformación de nuestro carácter al carácter del Señor. Eso sí es para el Señor maduración. Si vamos conformándonos al carácter de Cristo, al carácter de su Hijo, si vamos siendo conformados a su imagen, como el Señor se lo propuso desde el primer momento con el hombre en Génesis, ahí sí podemos ir madurando en el Señor. Amén. Y esa maduración, o sea, el tratar nuestro carácter, ¿sí? Acordémonos que nosotros comenzamos con un carácter que se ha puesto en rebeldía hacia Dios, ¿cierto? Porque ese es el pecado con el que nacimos, estamos contra Dios, y el carácter consiste en irnos sujetando, ¿cierto?, a Dios, ir quitando nuestro orgullo, ir quitando nuestra dureza, e irnos haciendo cada día más mansos, más humildes y más sujetos, ¿cierto? Primeramente y lógicamente a Dios. Pero si alguien está sujeto a Dios, ¿cierto?, también estará sujeto a las demás personas y específicamente pues a los hermanos en Cristo. Uno no puede decir, como dice el apóstol Juan, que uno ama a Dios si no ama a su hermano. Dice la Biblia que si no podemos amar a nuestros hermanos que vemos, ¿cómo podemos amar a Dios a quien no hemos visto? Entonces, sí, el crecimiento se da respecto a lo que pasa en nuestros corazones, ¿cierto?, en nuestro carácter, y eso se refleja en cómo es nuestra relación con nuestros hermanos, con los hermanos en Cristo, o sea, cómo el Señor va formando su iglesia, que es la obra que el Señor quiere hacer con todos nosotros juntos, ¿cierto? Eso es lo que el Señor quiere. Entonces, si nuestro carácter se va sujetando al Señor, producto de eso se va sujetando también, vamos a estar sujetos todos los unos a los otros. Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que enseña la palabra de Dios. Que tenemos que, bueno, al principio tenemos que soportarnos. ¿Se acuerdan que la Biblia usa esa palabra al principio? En Efesios, en el capítulo 4, el versículo 1 dice, soportándoos, ¿no? O sea que a veces esa obra, ¿cierto?, se mide en qué nivel estamos de acuerdo a lo que vayamos experimentando, ¿no? Si estamos apenas en el punto de soportándonos, ¿cierto? Pero la Biblia también habla solamente de soportándonos, sino también sujetándonos unos a otros, como dice Primera de Pedro, capítulo 5. Estoy recordando los últimos versículos que leímos la vez pasada, ¿cierto? Dice, sujetos los unos a los otros, ¿no? O sea que puede ser que de soportarnos, que a veces solamente por la ayuda del Señor es que a veces no, digamos, nos pueden soportar, ¿cierto? Después entonces nos vamos dando cuenta que somos duros y vamos bajando nuestra cabeza y vamos haciéndonos más compaginables, ¿no? Y eso solo se logra, como decíamos al principio, no porque conozcamos ni porque sintamos, sino porque realmente hemos sido tratados. Si somos tratados, somos fácilmente compaginables. Si no hemos sido tratados, aunque tengamos toda la doctrina eclesiológica presente y nos sepamos todo lo que tiene que ver con la eclesiología, o sea, con la materia que estudia acerca de la iglesia en la Biblia, y todavía probablemente, como dicen los hermanos de Chile, todavía si estamos enteritos, si no hemos sido tocados todavía, no va a pasar nada, ¿no? Entonces, el Señor quiere edificarnos, pero esa edificación que expresa su crecimiento, el de Él en nosotros, al mismo tiempo implica el decrecimiento en nosotros, en nuestra propia fuerza, nuestra propia prudencia, nuestra propia sabiduría, nuestra propia opinión, nuestras propias fortalezas y todo eso tienen que ir menguando para que el Señor pueda ir creciendo en nosotros. Si eso se da, si eso se va dando, entonces su iglesia avanza, su iglesia madura, su iglesia es edificada, ¿cierto? Y veíamos, lo último que estábamos viendo era acerca de que si el Señor logra ese trabajo en nosotros, en cada uno de nosotros, al mismo tiempo se va desarrollando su autoridad también. Porque la autoridad en el Señor, la autoridad del Señor, ¿cierto?,
es directamente proporcional al nivel de humildad, de mansedumbre y de tratamiento que hayamos nosotros aceptado en nuestro ser de Él, ¿no? Entonces ahí aparece lo que la Biblia llama, que en la iglesia había ancianos, ¿cierto? En los cuales el Señor delega autoridad, ¿cierto? Pero recordábamos que esa autoridad es delegada porque al mismo tiempo hemos sido tratados en humildad, ¿no? Como el Señor le dijo a sus discípulos, a sus apóstoles, el que quiera ser el mayor entre vosotros, ese será vuestro servidor, ¿cierto? O sea que entre más trabajo del Señor haya en nuestros corazones, más humildad y mansedumbre debe haber en nuestra vida, en nuestros corazones, y por consiguiente mayor nivel de autoridad podemos recibir de parte del Señor. Esa es la regla que hay en la Biblia. Y eso, por eso la Biblia lo llama ancianos y ancianas también, ¿cierto? Porque eso sí es maduración. Anciano es porque ha madurado más, ¿cierto? Pero ¿por qué sabemos si ha madurado más o no? Porque tiene mucho conocimiento, porque se ha leído muchos libros, porque... No, no es por eso. No es por eso. Es más, si eso hace que nosotros seamos más orgullosos, que seamos más prepotentes, que seamos más excluyentes de los demás, porque creemos que estamos por encima o que sabemos más que alguien, al contrario, ¿cierto? Ese es más inmaduro, ¿cierto? Y eso no es normal, ¿cierto? Lo normal es que en la medida, si realmente conocemos y percibimos algo del Señor, seamos más tratados por Él. O sea, vaya apareciendo más Cristo en nosotros, ¿sí? Vaya encontrando más el carácter del Señor Jesús en nosotros. Así que pueda que alguien no sepa, entre comillas, ¿cierto? Pero si en ese el Señor se ha podido expresar más, si encuentra un corazón más tratado, más dispuesto por Él, probablemente ese para nosotros, ese será un anciano, ¿sí? Y si es un anciano, entonces al mismo tiempo la Biblia también nos enseña, nos muestra que ante los hermanos que han logrado que el Señor se forme en ellos, a ellos pues también nosotros tenemos que estar en sujeción. No solo a ellos, en eso ya nos detuvimos un poco de tiempo, ¿no? No es que solamente nos sujetamos a unos, no. Si realmente el Señor se ha formado en nosotros, ¿cierto? Nos sujetamos a todos, porque un corazón o es humilde y manso o no lo es sencillamente. No hay posibilidad de que un corazón, de que una persona, de que un hermano sea manso, humilde y se sujete a unos, pero a otros no. ¿Sí me van a entender? Si esa es la situación todavía, entonces el Señor tiene que trabajar todavía más hasta que Él se sujete incluso hasta a los que entre comillas nos parecen más bebés, como dice la Biblia, a veces lo que nos parecen más indignos, ¿cierto? Ahí realmente se demuestra si hemos sido tocados o tratados por el Señor. Amén. Entonces si alguien, bueno, va a decir, bueno, pero ¿quién es el pastor? ¿Quién es el que manda? ¿A quién es el que tengo que sujetarme? Ahí todavía hay señales de que el Señor tiene que trabajar más todavía, ¿cierto? La iglesia no es una vida en donde crezcamos para obtener unas jerarquías, ¿no? La vida cristiana no consiste en ir teniendo como un escalafón, ¿no? No es eso, es al contrario. La vida en Cristo consiste en ir nosotros deshaciéndonos de todos esos conceptos y preceptos que vienen más bien del enemigo, que él sí quiso sentarse en el trono y hacer estructuras y verse más grande que los demás. En el Señor eso no es lo que el Señor quiere en medio nuestro. Amén. Ahora, si el Señor, vuelvo y digo, logra eso en nosotros, y uno lo va viendo en los hermanos, ¿cierto? Entonces uno se da cuenta cómo tengo que aprender de este hermano, ¿cierto? Porque ciertamente cuando me encuentro con él, cuando veo el fruto del Señor en él, ¿cierto? Puedo ver la formación de Cristo en mis hermanos. Y a él, a eso, a lo que el Señor hace en cada uno de mis hermanos, es a lo que yo tengo que sujetarme y someterme. Amén. Y si el Señor nos logra
avanzar en eso, asimismo más autoridad aparecerá en nosotros. Decíamos que todos los hermanos tienen un grado de autoridad. No hay hermano al que el Señor no le haya llamado a ser manso y humilde, a sujetarse a los demás y a Él mismo. Y por lo tanto, eso quiere decir que Él a todos también quiere entregar autoridad. Amén. Entonces todos hemos sido llamados a eso, a ese proceso. Entonces, hermanos, habíamos leído algo acerca de los ancianos y para continuar en donde íbamos en nuestro índice, ya que hemos visto un poco ese término ancianos, que a veces, claro, no hay nada más complejo para una persona que no sea humilde y mansa que le hablen de autoridad, ¿cierto? Eso es lo más difícil, ¿cierto? Cuando no somos mansos y humildes y aparte nos vienen a hablar de autoridad, eso sí que nos irrita, ¿cierto? Porque esa es nuestra alma, esa es la condición de nuestro ser. Pero si hemos visto lo que el Señor quiere hacer, lo que el Señor hace en medio de su obra, ¿cierto? Y hemos sido tratados en nuestros corazones, ¿cierto? Lo más agradable que nos puede pasar a nosotros es estar en sujeción. Es lo más seguro, ¿no? Así es. Entonces, hermanos, Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14 y leamos un momento, ya habíamos leído esos versículos, pero recapitulemos ahí, en el versículo 23. En el versículo 23 de Hechos 14. Entonces miren, capítulo 14, versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. O sea que esto es lo normal que debe pasar en la iglesia. Es que deben haber hermanos a los cuales, ¿cierto?, nosotros veamos el trabajo del Señor en ellos. Y a esos hermanos son los que la Biblia, el Espíritu Santo reconoce como ancianos. Amén. No es otra cosa. Y si constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor. O sea que fíjese que los ancianos son encomendados al Señor, en quien habían creído, ¿no? Entonces, ahora leamos el capítulo 15 para ver un poco más de esto que nos muestra aquí. Estamos siguiendo Hechos, porque Hechos es la formación de la iglesia, ¿sí? Hechos es el libro que sigue después de los Evangelios. O sea, cuando el Señor Jesús murió, ascendió, y ahí sigue Hechos de los Apóstoles. Entonces, Hechos de los Apóstoles nos ha servido como ese índice para ir viendo lo que pasaba en la iglesia, lo que el Espíritu Santo siguió haciendo, ¿no? De hecho, Hechos es la continuación del Evangelio de Lucas. Por eso Hechos de los Apóstoles, o Hechos del Señor, o Hechos del Espíritu Santo también, pues es como nuestro índice. Entonces dice así el capítulo 15. Mire lo que pasó, hermanos. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, dos puntos. ¿Qué era lo que enseñaban? Mire, si no os circuncidáis, ¿sí?, conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea, ellos enseñaban que la salvación era producto de las obras religiosas, ¿sí?, obras buenas, como si uno pudiera salvarse por un rito, ¿cierto? Y eso enseñaban algunos a los hermanos, ¿cierto? Entonces mire qué pasó. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, a veces esas son las luchas, ¿cierto? A veces en la iglesia también hay necesidad de discutir las cosas. Discutir no quiere decir pelear, ¿cierto? Discutir no quiere decir que no vamos a seguirnos amando, sino una discusión, ¿cierto? O incluso aquí dice contienda también, ¿cierto? Pero buscando la luz del Señor, ¿cierto? Entonces, a veces pasa esto, mira, tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé, que ellos estaban allá en Antioquía, ¿no?, a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Fíjese lo que pasó. Había una enseñanza rara, ¿cierto?,
que dijeron, bueno, vamos a discutir esto y vamos a hablarlo también con los apóstoles y con los ancianos, o sea, con los hermanos, digámoslo así, más maduros, que el Señor ha tenido más tiempo, ¿cierto? Que el Señor ha podido tratar más en su carácter, ¿cierto? Porque fíjese, a veces para poder discutir, analizar las cosas, necesitamos ser mansos y humildes. Por eso estos asuntos había que tratarlos con los ancianos para tratar esta cuestión. Y fíjese, ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, o sea que la iglesia había encomendado a Pablo y a Bernabé, ¿cierto?, para tratar esta cuestión también, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Bueno, entonces dice, y llegados a Jerusalén fueron recibidos, y mire, fueron recibidos por ¿quiénes? Por la iglesia, todos somos la iglesia, nunca dejamos de ser la iglesia, ¿cierto? Todos somos del Señor y para el Señor, y la iglesia somos todos sus hijos, y los apóstoles, ya habíamos hablado de los apóstoles, como eran los que habían sido enviados, eso es lo que quiere decir apóstoles, y los ancianos, o sea que en Jerusalén había también ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos, ¿sí? Pero algunos de la secta de los fariseos, dice secta, es como una sección, ¿cierto?, que habían creído, o sea, eran hermanos, ¿cierto? Fíjese, algunos de las sectas de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, fíjese, habían creído, o sea, eran hijos del Señor, eran hijos de Dios, eran hermanos también de Pablo y de Bernabé y de toda la iglesia, y de los apóstoles y de los ancianos. Pero fíjese, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Había esa confusión, ¿cierto? Fíjese que la iglesia a veces pasa por esas etapas y es normal, está en el Nuevo Testamento. Bueno, hay unos que dicen que sí hay que circuncidarse para poder ser salvos, ¿sí? Otros dicen que no, ¿sí? Y a veces hay que desenredar, digamos, esos asuntos. Entonces, miren lo que pasó. Se reunieron los apóstoles y los ancianos, aquí vuelve a aparecer otra vez, para conocer de este asunto. ¿Sí ves? Y esos asuntos hay que tratarlos nuevamente. No con sabiduría natural, sino con carácter del Señor. Amén. Porque eso es lo que resuelve los problemas. Cuando no estamos en el carácter del Señor, queremos imponer nuestra sabiduría por encima de la del otro. Y de ahí nunca voy a salir de mi posición, porque el problema no es de entender, el problema es un problema de fuerza. Y el problema es un problema de quién pone por encima su concepto. ¿Me hago entender? Exacto. Pero si hay un tratamiento del carácter del Señor, no me importa tanto mi preconcepto, mi idea, sino que vamos a analizarlo a la luz del Señor como mejor el Señor nos ayude a todos, porque todos somos los que tenemos la plenitud del cuerpo de Cristo. Por eso estos asuntos, dice aquí, que se trataban con los apóstoles y los ancianos, o sea, los hermanos que ya habían sido más tratados en su carácter. Amén. Porque en eso consiste la iglesia, y para eso incluso son este tipo de problemas, ¿sí? A veces el asunto no es tanto resolver el punto de discusión, ¿sí me hago entender? Sino cómo lo tratamos. ¿Me hago entender? Cómo lo tratamos. Y cómo, con mansedumbre, ¿cierto?, del Señor, podemos ser todos ayudados. ¿En qué? ¿Solo en nuestro intelecto? No, no es tanto eso. El intelecto va a venir, el Señor nos va a explicar las cosas, ¿cierto? Pero primero el Señor mira nuestros corazones. Hermanos, ¿se acuerdan cuando estaba el Señor una vez estaba descansando, era de noche, y vinieron unos griegos a buscarle, ¿no? Que el Señor saliera, que querían hablar unas cosas con él. Y el Señor ni siquiera quiso salir, ¿cierto? O como el joven rico también, que le dijo, Señor, maestro bueno, ¿cierto? ¿Qué bien haré para alcanzar la vida eterna? El Señor le dijo, no me llames bueno, ¿cierto? Y a los griegos como decir, no, yo no quiero hablar solamente cosas de conocimientos, ¿cierto?
No es filosofía lo que estamos buscando, no es una explicación lo que estamos buscando. Es vida del Señor en nosotros. Amén. Entonces ese a veces es más el asunto que cualquier otra cosa. Poder verlo desde ese punto de vista. Entonces dice así: se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro, que era uno de los apóstoles, ¿sí?, se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, fíjese que para el Señor es más importante el corazón que el cerebro. ¿Sí? El cerebro también es de Dios, también es del Señor, y Él también quiere iluminarnos, por supuesto, ¿cierto? Pero Él dice así: Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sí me va a entender? A veces el Señor incluso sabía por qué le preguntaban las cosas. Y Él decía así, sabía que le preguntaban, no porque querían saber y porque querían realmente con un corazón sencillo y puro entender, sino porque querían ponerle tropiezo y porque querían buscar una ocasión para poder hablar en contra de Él por lo que Él mismo les iba a decir. ¿Sí me va a entender? Entonces fíjese cómo dice Pedro: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, o sea, lo mismo que a los judíos. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Fíjese cómo Pedro, se nota uno el tratamiento del carácter del Señor en Pedro, ¿cierto? Él está, ¿por dónde él empieza? Diciendo lo que el Señor ha hecho común a todos. Ni nosotros somos mayor que ellos, ni ellos son aparte de nosotros. Entonces dice así: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿No? Fíjese Pedro cómo entendía bien la cosa, ¿cierto? Hermanos, Pedro era circuncidado. Pedro era judío, ¿sí? Él hubiera podido decir, no, pues yo ya me circuncidé, ¿cierto? Entonces hablo desde mi propia posición. Él hubiera podido decir, no, sí, claro, tienen que circuncidarse, yo ya me circuncidé, luego todos... No, no ese es el punto. Pedro, aunque él mismo era circuncidado, él había entendido del Señor que no era por esas obras ni ritos religiosos que éramos hijos de Dios, ¿cierto? Y aquí está diciendo el rito de Moisés en general, ¿cierto? Pero para nosotros hoy día, ¿qué es el rito de Moisés? Todo lo que provenga de nuestras obras, de nuestras fuerzas, sea bueno o sea malo, para el Señor es lo mismo. Amén. Nuestras obras para el Señor, para nuestra salvación, nada son. Entonces dice, ahora el versículo 11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús, por la gracia del Señor Jesús, seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Mire, eso es sabiduría, hermanos. Por eso estos hermanos, uno se notaba la madurez con la que trataban las cosas, ¿sí? Les contaban las cosas buenas que el Señor había hecho con ellos. Dice, y cuando ellos callaron, Jacobo, que este era hermano del Señor y es uno de los ancianos de la iglesia en Jerusalén, Jacobo, que es el mismo autor de la epístola de Jacobo, de Santiago, que está aquí en el Nuevo Testamento, hermano en la carne del Señor Jesús. Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón, o Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. ¿Sí? Mire cómo se tratan las cosas desde lo que dice la Biblia, desde lo que dice la palabra. Amén. Esa es la manera como el Señor resuelve a veces nuestras inquietudes, ¿cierto? Por medio de la palabra, en el amor de la comunión de los hermanos. Ahí es que el Señor nos puede iluminar. Entonces dice, después de esto volveré, el versículo 16, y reedificaré el tabernáculo de David que está caído,
y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Ese es un salmo. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces, mire, entonces pareció bien, ¿sí? Pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, ¿sí? Pero no solamente los apóstoles y los ancianos, porque los apóstoles y los ancianos no están solos. De hecho, recuerde que un anciano, ¿cierto? Un apóstol, es un hermano a quien no le cuesta trabajo sujetarse a los demás, ¿cierto? Siempre recordémonos que esa es la base de la autoridad. Mire lo que dice. A los ancianos, ¿con quién? Con toda la iglesia. ¿Ve? Ese es el fruto que el Señor quiere lograr en nosotros. No solamente los ancianos están, de hecho no es que no solamente, sino que no están, como lo dice Pedro, no están para imponer las cosas. ¿Se acuerdan que eso lo leíamos con Pedro? En Pedro decía que los pastores o los ancianos, no apacentarlos, ¿cierto? Por fuerza, sino como quien apacienta, ¿cierto? A la grey, ¿cierto? Entonces fíjese esto. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia, hermanos. Mire, este versículo, hermanos, este versículo tiene tanta vitalidad y es tan importante en la obra del Señor. Leámoslo juntos otra vez y analicemos los siguientes escenarios. Les pareció bien a los apóstoles y a los ancianos. ¿Por qué a los apóstoles y a los ancianos? ¿Quiénes habían fundado las iglesias? Los apóstoles, ¿cierto? Los apóstoles son los que son enviados, esto ya lo vimos también, a ir a otras ciudades, a hacer la obra del Señor, que consiste en predicar el evangelio, ¿cierto? Enseñar la palabra, pues todo eso lo vimos, y incluso hasta establecer ancianos en cada ciudad o en cada iglesia, como lo dice, ¿cierto? Pero nosotros no estamos solos, nosotros estamos en una ciudad, ¿cierto? Pero no estamos desconectados ni desvinculados con todos los hermanos a nivel mundial. Somos un solo cuerpo y somos una sola iglesia, como dice Pablo, que estamos unidos por las coyunturas, ¿cierto? Que el Señor puso en el cuerpo. Eso lo dice el apóstol Pablo. Entonces, mire hermanos, los ancianos están en comunión con todos los apóstoles, ¿cierto? Los ancianos no están solos, los ancianos no pueden hacer una obra independiente, ¿cierto? Los ancianos están en comunión con todos los demás hermanos que están en Cristo en cada lugar donde ellos habiten, ¿cierto? Pero fíjese otra cosa, los apóstoles están con los ancianos, ¿cierto? No son solo los apóstoles tampoco, los apóstoles respetan, ¿cierto? A los hermanos que hay en cada lugar, a los hermanos que hay en cada ciudad, ¿cierto? Por lo tanto, los apóstoles y los ancianos es importante. No son solamente los apóstoles, no son solamente los ancianos. Y ahora dice con toda la iglesia. Imagínense que fueran solamente una posición de los ancianos, pero no de la iglesia, ¿cierto? Eso tampoco sería normal, eso tampoco sería coherente. Si el Espíritu Santo está en medio de todos y Él puede tocarnos a todos y puede disponernos a todos para Él, entonces vamos a estar todos como un solo cuerpo, que es lo que dice el Señor, ¿cierto? Ahora, tampoco es solo la iglesia, porque a veces puede ser que la iglesia esté sin los ancianos. Es decir, a la iglesia le parece bien esto, pero a los ancianos les parece bien esta otra cosa, ¿cierto? No puede ser, porque el Espíritu Santo es el mismo en unos y en otros. Amén. Entonces,
este versículo es muy importante, porque este versículo demuestra el nivel de avance que había en el corazón de todos los hermanos. Amén. De los apóstoles, de los ancianos y de la iglesia. ¿Y qué fue lo que les pareció bien? Mire, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, ¿no? ¿Qué será esta palabra varones principales? ¿No? Nuevamente es el mismo principio. Quiere decir, hermanos, ante los ojos del Señor, quiere decir hermanos que han sido tratados, ¿cierto? Hermanos en los que se puede confiar cosas. ¿Por qué? Porque nunca va a estar en su corazón apropiarse de nada, sino en humildad, en sinceridad, en transparencia, en confianza se pueden poner las cosas. ¿Amén? Entonces, eso quiere decir principales. Hermanos, entonces dice así, entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. O sea que fíjese que a veces hay conductos también. ¿Sí me va a entender? Hay conductos también. Aquí es algo que está aquí en la Biblia. Dice, ¿qué era lo que ellos iban a escribir? 2 puntos. Miren. Los apóstoles. ¿Por qué los apóstoles? Porque era un asunto que había trascendido más allá de una iglesia local, más allá de una ciudad. ¿Sí? Era algo que había que resolver no solamente en una sola ciudad, sino también en un ambiente más amplio. Los apóstoles y los ancianos. Y los hermanos. O sea que fíjese, esa es la iglesia normal. Eso es lo que el Señor quiere formar en la tierra. Su iglesia. Que en su iglesia hay ancianos. Y en su iglesia también hay apóstoles. ¿No? Dice así. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Esta es la carta, ¿no? Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, y fíjese aquí, hermanos, a los cuales no dimos orden, ¿sí? O sea que hay un orden del Señor, ¿sí ves? Por eso es que la iglesia no está solamente, sino que la iglesia está con los apóstoles, ¿cierto? Los apóstoles tampoco están escribiendo esto solo por ellos, sino en la comunión de los hermanos, ¿cierto? Sí, pero una pregunta, pero entonces está bien que uno le hable a un hermano como apóstol o anciano o algo así, o no tiene nada que ver. No, no. Normalmente es que mira, estas palabras en la Biblia eran palabras que se denotaban simplemente como un resultado de lo que se hacía, ¿sí? Después, pues nosotros las colgamos en diplomas y empezamos, ¿no?, a darles como ese lugar o a inclinar la cosa hacia donde no es, hacia donde no corresponde. Amén. Es como decir, ¿por qué nosotros le decimos a nuestros abuelos abuelos o a nuestras abuelas abuelas? ¿No? Porque eso es lo que ellas son, en lo que han sido constituidas para nosotros. ¿Sí me van a entender? No porque ellas se nos hayan impuesto como abuelas, ni porque ellas estén reclamando ser nuestras abuelas. No, son nuestras abuelas porque lo son. Amén. Entonces, aquí era un lenguaje normal, natural. En la iglesia primitiva, no es que los hermanos reclamaran, no, yo tengo tal cargo, yo soy arzobispo de la diócesis de yo no sé qué. No, eso no es lo que debe haber en medio de la iglesia. ¿Sí? Pero sí, los hermanos reconocían, claramente. Amén. Entonces, mire, dice así, dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, por eso nosotros nunca debemos salir de la comunión de unos con otros, ¿cierto? A los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras. Qué fea esta palabra, ¿no? Inquietar, inquietados, ¿cierto? Al contrario, deberíamos más bien ser aquietados, ¿cierto? Por la palabra. No inquietados, sino aquietados. Con palabras perturbando. Esa también es una palabra que no debería estar, pero dice vuestras almas, mandando. Esa es la diferencia, fíjese. Mandando.
¿cierto? Ahí uno detecta las cosas, ¿cierto? Fíjese que salieron de la comunión con los hermanos y entonces mandan. Ahí se da uno cuenta la diferencia de si es tratado o no es tratada la persona. ¿Sí me voy a entender? Cuando es por mandato, cuando queremos que las cosas se hagan por mi mandato, porque yo digo, porque yo mandé, porque yo ordené. No es así. ¿Sí me voy a entender? En cambio, mire los apóstoles cómo eran de distintos, cómo eran diferentes, ¿no? No mandamos, no impedimos, ¿cierto? Cada uno tiene que ver en el espíritu cada asunto y cada cosa. Mandando circuncidaros y guardar la ley. Fíjese que no son cosas malas. Circuncidarnos y guardar la ley no es que sea malo, pero no está dentro de la doctrina del Señor. Dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, fíjese, eso es la comunión, elegir varones y enviaros a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Fíjese, ¿no? Esa disposición de amor, ¿no? Esa comunión que hay entre Bernabé y Pablo, que estaban en Antioquía, con los que estaban en Jerusalén, amén, que eran los apóstoles, Pedro, Jacobo y todos los demás. Qué linda esta frase, con nuestros amados Bernabé y Pablo, ¿no? Esa es la formación de la iglesia. Entonces dice, hombres, mire cómo dice aquí, que han expuesto su vida. ¿Ve? Esas son las credenciales, digámoslo así, si es que pudiéramos llamarlas de credenciales, ¿cierto? De lo que exponen a quién es Pablo y Bernabé, ¿no? No es solamente los que es que tienen guardaespaldas y todo ese tipo de cosas y lujos, no es eso lo que nos da credenciales ante el Señor. Por supuesto tampoco nos las quitan, ¿no? Lo que da credenciales es esto, si hemos expuesto nuestras vidas, o si es como ellos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no por el nombre de ellos, ¿no? Aquí ellos hubieran podido escribir, mire cómo Bernabé y Pablo, tantos seguidores que tienen en Twitter, ¿cierto? Tantos libros que se han sacado, no es tanto eso, ¿cierto? Claro que Pablo, ¿a cuántos había ya usado? ¿Cuántas iglesias había fundado Pablo? Innumerables, pero hermanos, estas no son las credenciales que una persona que ha entendido, ¿cierto?, lo que es el tratamiento del Señor expone, ¿no? Al contrario, ¿no? Dice que han expuesto su vida, porque apedreados se habían sido un par de veces, ¿cierto?, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, que eran los hermanos principales que decía antes, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien, y fíjese a esto, ya habían dicho que había parecido bien a los apóstoles, a los ancianos y a los hermanos. Y ahora dice, ha parecido bien al Espíritu Santo. O sea que no era solamente una posición dogmática, doctrinal, sino era la luz del Espíritu Santo en medio de la iglesia, en medio de los hermanos. Amén. Bien al Espíritu Santo y a nosotros, qué precioso es, porque no es solamente nosotros, sino es con el Espíritu Santo, no imponeros ninguna carga. Hermanos, esa es la libertad del Espíritu. Amén. ¿Cierto? No poner carga, sino más que estas cosas que son necesarias. 2 puntos. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, mire, si os guardareis, seréis salvos. No dice eso, ¿cierto? Que era lo que ellos estaban tratando de corregir, que los fariseos decían, es que si no se circuncidan y no guardan la ley, no son salvos. ¿Ve? Y no es eso la conclusión. La conclusión de los apóstoles con los ancianos y con los hermanos es, mire, no queremos imponer cargas, ¿cierto? Solo que si se guardan de estas cosas, como dice, bien haréis. Solo bien haréis. Dime. ¿Qué es ahogado? Ahogado, o sea, un animal que haya muerto ahogado, ¿sí? No sacrificado, sino que se haya ahogado. Y eso se debería mantener hoy en día. Claro. O sea, por ejemplo, morcilla uno no debería comer.
Bueno, ahí Pues, hay que ir con cuidado. Pero hagamos una cosa. No, porque hagamos una cosa y hablamos de lo de la morcilla, pero cerremos aquí y hablamos. No, es que de hecho no sé por qué sabía, pero es bueno hablar de eso porque de hecho es una carta apostólica. Esa es una de las discusiones. Y además es normal, porque yo me imagino que cuando los hermanos, cuando llegaron esta carta, bueno, pero mire, los hermanos dicen que no, que hay que hacer esto, que si hacemos esto, hacemos bien, ¿cierto? Entonces, claro que está eso. Y ya vamos a eso entonces. Entonces, mira, dice así. Dice, entonces, bien haréis, pasadlo bien, ¿cierto? El lenguaje mismo es un lenguaje como de alguien que es, ¿no? Que es como del Señor, ¿cierto? Cuando ponemos condiciones, cuando queremos hablar con carga, no es que si usted no hace esto y esto, yo no sé, algo malo le puede pasar, ¿cierto? No es ese el lenguaje, sino al contrario, que genera como esa libertad, pero al mismo tiempo dice las cosas que son, ¿cierto? O sea, esta carta, hermanos, tiene, claro, un contenido que es doctrinal. Los apóstoles están diciendo, mire, hagan esto, no hagan esto. La salvación no es por obras, la salvación no es por ley, no es por circuncisión, ¿cierto? Ahora, hagan estas cosas y seguramente es mejor y pasadlo bien, ¿cierto? Entonces esta carta, claro, tiene una explicación doctrinal, ¿cierto? Pero no sé si los hermanos concuerden, lo vean así, que más de eso también refleja el carácter de los hermanos, cómo escriben y cómo están escribiendo las cosas. ¿Sí me hago entender? ¿Cierto? Uno podría haber escrito esto mismo de una manera muy distinta, ¿cierto? Generando un peso, generando un yugo, una cosa fea, una culpa, ¿cierto? Como, bueno, yo no sé, allá usted si se quiere salvar o no, mire a ver, no sé qué, ¿cierto? Incluso, ¿sabe qué me llama la atención? Que en ningún momento se nota como una contraposición, ¿cierto?, de los apóstoles hacia nadie ni hacia nada, ¿cierto? Simplemente explican, bueno, mire, estos hermanos os han inquietado y salieron de nosotros no les dijimos vayan y enseñen eso, ni les dijimos vayan y propaguen eso, entonces nosotros queremos aclarar esto, ¿cierto? Pero en ningún momento, porque así era el Señor. El Señor nunca prohíbe que se haga nada, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que haber revelación en nuestros corazones para seguir al Señor. ¿A qué pasaje me estaba recordando? Una vez que el Señor estaba en la tierra, todavía Él estaba aquí en la tierra, y Él estaba con sus apóstoles y estaba empezando, digamos, la obra, ¿cierto? O sea, estaban empezando a visitar las ciudades y iba por un lado, por el otro, ¿cierto? Y de pronto se dieron cuenta que había otra corriente, que ya habían otros que estaban predicando al Señor, ¿sí? Entonces los apóstoles dijeron, Señor, allá hay otros que también están predicando, y están predicando de ti, y están hablando en tu nombre, ¿cierto? Y entonces le dicen los apóstoles, ¿cierto que sería bueno ir allá y decirles que no tienen permiso? Que si van a hablar del Señor tienen que estar con nosotros, que tienen que estar con los apóstoles, que tienen que estar contigo mismo. ¿Quieres que vayamos y se los prohibamos, Señor? Porque nosotros somos los de la marca registrada, ¿cierto, Señor? ¿Cierto? ¿Y qué les dijo el Señor? Dijo, no, absolutamente no, ¿cierto? Dijo, déjalos, el que no es contra nosotros, por nosotros es, ¿cierto? Yo creo que algunos de los apóstoles pudieron haber pensado de pronto como yo hubiera pensado, hubiera dicho, uy, pero ¿cómo así? El Señor está como autorizando a otros que vayan por otra corriente nuestra, porque vayan, ¿por qué si están hablando del Señor? No debería ser lo normal. Es que a mí se me hace ese dato tan raro, porque yo digo, pero ¿cómo una persona puede estar predicando del Señor? ¿Cierto? Si el Señor está en la ciudad y no está con él. ¿No me parece eso extraño? ¿Cierto? Que el Señor, yo digo, pero si van a hablar del Señor Jesús, estando el Señor en Jerusalén, ¿por qué no están con el Señor? ¿Sí me hago entender? No es que el Señor estuviera autorizándolos para que hubiese otra corriente aparte de la de los apóstoles. No. Lógicamente, si realmente
se tuviera el corazón de seguir al Señor, pues deberían estar con el Señor, ¿sí? Pero el Señor no los obligó, ¿cierto? Porque así no es el Señor. El Señor como diciendo, espera, que si ellos están hablando, si realmente están siguiendo y si realmente están predicando de nosotros, debemos estar en un mismo espíritu, en un mismo corazón, y seguramente el Espíritu Santo es el que es encargado de hacer ese trabajo. Ni siquiera el Señor Jesús mismo fue a decir, bueno, espera un segundo, ¿quién es el que está predicando acá? ¿Quién es el que está enseñando acá? Si usted está hablando de mí, ¿por qué no está conmigo? No, eso no hizo el Señor Jesús, ¿cierto? Y uno percibe esto en la carta, ¿cierto? Uno percibe esto en la carta que escribieron acá. Entonces dice así, el versículo 30, vamos a terminar, dice, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Habiendo leído la cual, mire, se regocijaron por la consolación. Ese es el fruto, ¿cierto? De hacer las cosas conforme al carácter del Señor, ¿cierto? Conforme al carácter del Señor, porque se nota la intención con la que los apóstoles y los hermanos, con los ancianos, como ya lo hemos leído acá, habían escrito las cosas, ¿cierto? Para dejar a los hermanos en libertad, también aclarando las cosas que había que aclarar, pero sabiendo que lo que hay por encima de todas las cosas, pues es la comunión del Espíritu Santo, el amor de unos con otros, y el Señor Jesucristo formándose en medio nuestro. Entonces dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, fíjese, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, ¿no? Y pasando algún tiempo allí, o sea, los hermanos se quedaron allá, fueron despedidos en paz por los hermanos. ¿Ve? Qué lindo eso. Dice, para volver a aquellos que los habían enviado. Esa es la comunión del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Todos articulados, todos con esa intención de que el Señor sea quien haga todas las cosas en amor. Dice, mas Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio a muchos otros. Y dice aquí, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades. Fíjese porque la palabra ciudad es muy importante en la Biblia. La palabra ciudad tiene que ver con el objetivo final del Señor, ¿no? Por eso es importante entender esa disposición del Señor, la palabra ciudad. Fíjese, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están, ¿no? Eso es lo que quiere decir la palabra obispo, para ver, ¿cierto? Obispo es el que ve. Así es. Bueno, ahí pasa este asunto, ¿no? Dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, este es Juan Marcos, dice, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Porque, bueno, eso pasó. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, fíjese, que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, ¿no? Se dice esto de Pablo, ¿no? Dice, y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. O sea que hay algo aquí que la Biblia nos enseña, que aparece no solamente en este versículo, sino en muchos otros, que es confirmando las iglesias. O sea, esa es otra parte que empieza a expresarse en medio de la iglesia. Si el Señor nos concede otro tiempo, pues vemos un poco más de esa partecita de confirmando las iglesias, porque es algo que está en la Biblia. Pero ¿qué es lo que quiere decir confirmar la iglesia? ¿Cierto? ¿Será solamente lo que hoy día en el catolicismo se conoce como la confirmación? ¿O qué es lo que nos dice la Biblia acerca de la confirmación de las iglesias, ¿no? Entonces, hermanos, hasta aquí, si pudiéramos decir, entonces vemos eso que empezó a aparecer en Hechos de los Apóstoles, en medio de las iglesias, que empezaron a aparecer hermanos, ancianos, también hay ancianas en las iglesias, que tienen que ver con esa maduración de los hermanos a la que todos hemos sido llamados, ¿no? Entonces, si alguien pregunta, bueno, ¿quiénes han sido llamados a ser ancianos?
en medio de la iglesia? Pues todos tenemos que tener esa disposición a que el Señor madure más cada día en nosotros, ¿cierto? Ahora, en esa obra, pues algunos el Señor ya habrá madurado antes que a nosotros. Entonces, mientras tanto, mientras el Señor va avanzando en nosotros, habrá unos, ¿cierto?, a los que nosotros debemos como mirar para, como dice Pablo, ¿no? Dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo, ¿cierto? O sea que bueno estar en medio de hermanos, ¿cierto? Detectar en espíritu, ¿cierto?, la madurez que el Señor va dando a cada uno de los hermanos, y a esos hermanos nosotros ir como viendo como referencia nuestra. Amén. Porque ese es el amor del Señor en cada uno de nosotros. Que anhelemos lo que el Cristo, lo que el Señor va haciendo en cada uno de nosotros. Amén. Entonces ese es el asunto. Bueno, entonces, si hablamos de las morcillas, ¿no? Es que este versículo habla de varias cosas que yo no entiendo como el todo, la verdad. Bueno, pues si lo puede leer. Dice que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, bueno, Sí, de entonces, sangre. Lo primero que dicen los apóstoles es, absténganse de lo sacrificado a ídolos. ¿Qué es lo sacrificado a ídolos? Exactamente, dedicado a los ídolos. Sí, sí. Hermanos, nosotros como cristianos, ¿sí? Bueno, en el Apocalipsis, por ejemplo, aparece un hermano, ¿sí?, de la iglesia en Pérgamo. Es un hermano que se menciona una sola vez en la Biblia. Y es el hermano... Ay, ahora se me fue el nombre. Si alguien lo busca ahí rápido en Apocalipsis, ahí el mensaje a Pérgamo, Antipas. Exactamente. Resulta que en esa iglesia en Pérgamo, Pérgamo es una ciudad. La ciudad quiere decir muy casado o muy mezclado, ¿sí? Entonces, ¿mezclado con qué? Mezclado muchas veces con la idolatría y con la dedicación de las cosas que se hacen para hacer culto a otros dioses, ¿sí? Por ejemplo, el 31 de octubre, ¿cierto?, es el Día de las Brujas, ¿sí o no? Que es el Día de los Muertos. Bueno, algunos dicen, bueno, como cuando el cristianismo se mezcló con el paganismo, ¿cierto? Entonces algunos cristianos decían, no, pero nosotros cómo vamos a celebrar el Día de los Muertos, el Día de las Brujas, cuando el Nuevo Testamento no nos habla de eso. Entonces el emperador Constantino dijo, bueno, no moleste, y para ustedes que sea el Día de los Niños, si quieren, ¿sí? Entonces se empezaron a instaurar esas festividades, ¿cierto?, en donde incluso, hermanos, en ese día se sacrificaban niños para ofrecérselos a dioses paganos. ¿Sí me explico? Eso se hacía, ¿sí? Se sigue haciendo hasta hoy. Y a la vuelta de eso, ¿cierto?, las personas hacían unos banquetes impresionantes, ¿cierto? Lo que podríamos llamar así como bazares, por decir algo. ¡Ay, que el bazar para hacerle la estatua a la Virgen de la O! ¿Sí? Entonces, compramos la carne, ¿cierto?, que venden en el bazar, y la chicha que venden en el bazar. Nosotros lo podemos hacer por la carne y por la chicha, ¿cierto? Pero ¿a dónde van a parar esos recursos nuestros, esos recaudos nuestros? ¿A dónde van a parar? ¿Cierto? Para honrar a otros ídolos. Entonces, cuando dice ahí, absténganse de lo sacrificado a ídolos, ellos estaban diciendo, mire, como eran iglesias gentiles, ¿cierto?, porque eso se lo está escribiendo principalmente a iglesias gentiles, eran ciudades donde había mucha idolatría y mucha mezcla pagana, en donde se hacían ritos y cultos a dioses, a otros dioses, Baales. A los Baales, ¿sí me explico? Que eso claramente es algo que va contrario a la palabra de Dios y a Dios mismo, ¿sí me hago entender? Entonces Pablo dice aquí, Pablo y los apóstoles y los ancianos y las iglesias, dicen, mira, absténganse de lo sacrificado a ídolos, ¿sí? Ahora, en otro pasaje Pablo dice, mire, cuando le sirvan algo por delante, ¿sí?, no se ponga a preguntar si eso fue sacrificado o no fue sacrificado a ídolos. Coma en paz. Si usted no sabe, pues nada sabe y usted es libre, ¿sí? Pero ahora, si sabe, si por alguna manera se enteró, o usted sabe, o a veces el Espíritu Santo le avisa a uno, absténgase de eso.
Porque es como si uno de manera a veces inconsciente, pero es que el diablo hace eso. O cuántas personas no hacen tantas cosas sin saber que realmente están rindiendo culto a espíritus y a todas esas cosas. Pero los cristianos, nosotros los hijos del Señor, que recibimos esta carta como para nosotros también, decimos, no, venga, si esto tiene que ver con esto, yo más bien me abstengo de participar de lo que es sacrificado y entregado a otros dioses y a otros ídolos y a otro tipo de cosas. ¿Sí me va a entender? Pero no se refiere solo a la comida. Sí, o sea, pues digamos, sí, Sino a ahí todo. dice, absténgase de lo sacrificado a los ídolos. Yo tengo una pregunta porque es que hasta qué punto puede llegar a ser, no quiero decir como legalista, Ujú. porque es que yo soy súper, ¿cierto? Entonces digo, pucha, ¿cómo así? Entonces no puedo comprar Nike, digamos, Nike es una diosa de la victoria, entonces digo como que, Sí, o sea, pues, nunca lo había pensado, pero en un momento... Pues pensé, ya que lo como, sabes, no lo puedes. sí, no sé. ¿Qué Es que qué acabo de comprar uno. ¿Qué es Yo no eso lo de sabía. Nike? ¿Qué es eso de Nike? por eso no es... Tenis. No es que no Ah, quiero Nike. llegar a ser La marca. punto Pero es que hay de Nike. todo. Es que realmente es Nike. Mira, Ah, hay no es que algo que es bueno No, tener pero en la cuenta, diosa griega es Nike. Ah, es que todas las Yo marcas, sabía la que mayoría de las es marcas, Nike. tienen una connotación, históricamente, pues nosotros sabemos que hay Starbucks. el orden Illuminati, o sea, eso es una realidad. Y esto viene de los masones, de los francmasones, y pues tocaría estudiarlo mucho más profundo. Pero cualquier marca, la gran mayoría, tiene una trascendencia o un historial que se ha entregado a la masonería, O sea, Satanás. empezando por el internet. ¿Qué? Pero eso implica que entonces uno no debería comprar nada. No, por eso, allá voy. Inclusive el internet. Tú al digitar www estás digitando baf, que es el 666. Entonces, ¿qué pasaría? Crearíamos un colapso en nuestra vida y no podríamos, entonces porque me puse un saco Illuminati, entonces yo estoy maldito. Nosotros los hijos, es lo de la comida. Hay sitios donde la comida inclusive pudo haber sido entregada a dioses paganos. Pero al tú bendecirla, allí es donde viene el Señor. Cada cosa que tú compres, tú puedes, por ejemplo, Apple. Apple tiene una connotación también de Adán y Eva, por eso la manzana, más que cualquier otra cosa. Yo tengo un equipo Apple y cada vez que miro yo le dije al Señor que cada vez que mirara la manzanita me acordara más bien de Él. Y eso es lo que tú sanamente uno hace con el Señor. Cada cosa que tú compres, primero pues también tenemos el poder como hijos de Dios de bendecirlo. Y en ese momento rompes cualquier... Porque lo otro no lo sabemos. Ahora, si ya te lo han dicho por decirte algo, algo que es un jarabe, alguna cosa que ha sido ya encomendada a demonios, una cosa que ya es muy extrema, pues abstenerse. Pero hoy en día, mira, la gran mayoría de marcas, el internet, los Sí. celulares, todas las El Señor Jesús dijo así. símbolos, El Señor dijo así, ¿no? Dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, nuevamente, lo sacrificaba a ídolos, ¿sí? Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Tico. En cada caso el Señor nos dará la medida, ¿sí? No podemos decir esto sí o esto no. De pronto a ti el Señor te pone, mira, abstente de esto, porque el Señor te muestra y tú sientes como esa libertad para abstenerte de eso. ¿Me explico? Nuevamente, esto no es solamente un contenido, digamos, de orden dogmático, sino también de sensibilidad al Señor. Por eso los apóstoles oran así. Si esto haces, bien haréis. Si te abstienes de esto, bien haréis y pasadlo bien, ¿no? No pasadlo mal, ¿cierto? Ahora, no quiere decir que a veces no tengamos nosotros que realmente